Nos hemos quedado en la propiedad 6 del ejemplo 2, donde estamos tomando el espacio de las funciones, que van de un conjunto S a un campo K, y las operaciones que se definieron fueron las usuales. Al sumar dos funciones del espacio, esto me lo envía a la suma de sus imágenes. Ok. Y bueno, ya habíamos demostrado 5 de las propiedades de, bueno, para ver qué es un espacio vectorial, estábamos con la sexta, que es justo la asociatividad con respecto al campo, que partimos de esta expresión y queremos llegar a esta de acá. Ya, se me había trabado aquí el programa. Déjenme quitar esas líneas. Y ahora sí. Entonces aquí partimos de esta expresión que tenemos aquí arriba. Tenemos alfa por beta, producto punto gorro con F. Y esto, según nuestra definición, pues es... Aquí, de hecho, en cada una de estas igualdades podríamos ponerle aquí los dos puntitos, ¿sí? Porque justo lo que estamos ocupando es la definición. Lo pude haber hecho en todos los demás casos. Tanto en este ejemplo como en el ejemplo anterior que fue el de Rn. En cada igualdad donde ocupo la igualdad, puedes poner la igualdad con los dos puntitos, que generalmente es lo que se ocupa cuando hablamos de una definición. Cuando definimos algo, ponemos la igualdad con los dos puntitos. Entonces, podemos hacerlo como lo puse aquí ahorita. Entonces sería alfa por beta, entre paréntesis, y sería por la imagen de S con respecto de F. Y eso ya es algo que tenemos en el campo. Esa ya es una operación en el campo. Entonces, al final de cuentas, como ya estoy en el campo, eso lo puedo escribir como alfa por beta por F de S. Como operación del campo. Y eso, vamos a bajar esta parte que es a la que queremos llegar. La bajamos un poquito y seguimos por aquí, a ver. Y esto pues sería alfa por, y trabajamos con lo que está dentro del paréntesis. Eso de igual forma, por definición, lo pondríamos así. Pues sería beta punto gorro de f de s. Bueno, lo pondríamos así, de hecho. Vamos. Aquí déjenme poner otros paréntesis. Sí, sería esto de acá. Tendríamos ahí la función beta.gorro f. Es una función que está en el espacio de las funciones. Que estamos considerando. Y justo lo que tengo... pero eso se lo estaría aplicando a S. Por lo tanto, como es una aplicación, sigo estando en el campo. Sí, este elemento todavía es un elemento del campo porque estoy evaluando. Estoy evaluando mi S. Ay, de repente van a salir muchos puntitos de mi lápiz, anda muy sensible. Y esto es igual a alfa. Bueno, vamos a ponerlo así. Ya vamos a subir esto que tenemos aquí. Que es a lo que queremos llegar desde la clase anterior.
Entonces, es verdad que esta expresión de aquí es igual a esta de acá, porque pues esto pasa para toda S en S. Es a lo que estamos llegando. Bueno, también en todas las anteriores, que he demostrado. Eso pasa para toda S en S. Y no lo puse. ¿Sí? Aquí también sería para toda S en S. Aquí también sería para toda S en S. Y las dos primeras también. Entonces, para toda S en S y para toda S en S. Por lo tanto, se dan las igualdades en esas funciones. Ahora, 7 y 8 eran las distributividades, tanto en el campo como en el espacio. Es decir, si tomábamos dos escalares, ¿sí?, del campo y una función en el espacio de las funciones que van de ese acá, pues habría que probar que alfa más beta por punto gorro F es igual a alfa punto gorro F más, ya sería el más gorro, beta punto gorro F. Hay que probar eso de ahí. La suma aquí es suma del campo, ¿sí? Porque es suma de escalares. Pero la suma que ya tengo de este lado ya sería la gorro, porque justo alfa punto gorro por F y beta punto gorro por F ya son elementos de K a la S, ¿sí? Ya son funciones de S a K. Entonces, cuando sumamos funciones, es la suma del espacio, que es la suma gorro. Déjenme quitar esto. Ahí está. Entonces, partimos del lado izquierdo. Tenemos que alfa por beta, punto gorro F, es igual, pues por definición, esto es igual a alfa más beta por la imagen de S. Ahí me faltó evaluar esto, ¿no? Estoy partiendo de este lado, pero esto lo tendría que evaluar. Esta función la tendría que evaluar en S y por definición tenemos que eso es alfa más beta por F de S, ¿sí? Alfa más beta por la imagen de S bajo F. Y este ya es el producto en el campo. Entonces ahí ya puedo distribuir como alfa por F de S más alfa por alfa, ahora sería beta, perdón. Beta por F de S. Ahí todavía sigo estando en el campo. ¿Cómo me regreso al espacio? Pues me regreso a partir de las definiciones, ¿no? Déjenme borrar esto. Ahí está. Ahí tenemos que tengo dos elementos que se están sumando y cada uno de ellos es alfa, bueno, un escalar por la imagen de S bajo la función F. En ambos casos, en el primer caso el escalar es alfa y en el segundo es beta. Y podemos ocupar la definición del producto punto gorro en estas funciones. Entonces, esto sería igual a alfa punto gorro F aplicado a S más, en este caso sería beta punto gorro F aplicado a S. Estoy ocupando la definición del producto punto gorro. Justo alfa punto gorro F y beta punto gorro F son elementos de las funciones que van de S a K. Pero ahora tengo la suma de dos elementos de este espacio evaluados en una S, en un mismo elemento de S. Entonces, ahora por definición de la suma, esto sería igual a alfa punto F más el más gorro, beta punto gorro F, y todo esto aplicado a S. Y pues, como esto es para toda S,
para toda S en S, pues se cumple lo que queríamos probar. Y por último, la propiedad 8. Ahora tomamos un escalar, ¿sí? Un solo escalar en el campo y tomamos dos funciones en el del conjunto de las funciones que van de S a K. Entonces, lo que tenemos que mostrar ahora es la distributividad sobre el espacio. Es decir, podemos mostrar que si multiplicamos alfa.gorro por F más G, eso es igual a alfa.gorro por F más alfa.gorro por G. Alfa.gorro por G. Es lo que queremos probar. Que esas expresiones son iguales, es decir, esas funciones son iguales. O sea, podemos distribuir. Entonces, tomamos uno de los lados. Voy a tomar el lado izquierdo. Voy a usar corchetes nuevamente para distinguir de los paréntesis que tengo aquí para la suma de las dos funciones. Y todo esto se lo aplicamos a esa función, toda esa función alfa.gorro F más G, F más, bueno, es la suma gorro de F más G, para no decir el más gorro, sino la suma gorro de F con G aplicado a S, pues lo que podemos hacer es pues aplicar las definiciones. En un primer caso, pues la definición del producto punto gorro, el producto por escalar gorro, me quedaría como alfa por la imagen de S bajo la función F más G gorro. Entonces, alfa por este escalar, ¿sí? Ese es un escalar. Porque estoy considerando la función suma gorro de F más G, que es un elemento del espacio, o sea que va de S acá, pero lo estoy aplicando a un elemento S. Entonces me estoy yendo al campo. Y esto igual por la definición, ¿sí? Pero ahora por la definición de la suma, pues sería igual a F de S más G de S, ¿sí? La suma de las imágenes de S bajo la función F y la función G. Pero este ya es la suma en el campo, este de aquí ya es el producto en el campo. Entonces en el campo nosotros sí podemos distribuir, es decir, hacer alfa por F de S más alfa por G de S. Y nuevamente nos regresamos, ¿no? Aquí, aquí no es por definición, esto es porque es el campo. Sería una igualdad. Y la que sigue sí sería por definición, por la definición del producto punto gorro. Tendría en cada caso alfa punto gorro de F aplicado a S más alfa punto gorro de G aplicado a S. Sigo estando en el campo porque son imágenes. Es la suma de dos imágenes de dos funciones que están en el espacio que estamos considerando originalmente o en el conjunto de las funciones que van de S a K. Y ahora por la definición de la suma, pues esto sería igual a alfa punto gorro F más, pero este ya sería el más gorro, alfa punto gorro G de S. Y como tengo que lo que está aquí es igual a lo que está aquí para toda S en S, pues entonces ya terminamos. Es cierto que esta función que está aquí es igual a esta función que está aquí. Dicho en otras palabras, se puede distribuir con respecto del campo en este conjunto con las operaciones que se están definiendo. Y como ya demostramos las 8 propiedades, ya podemos concluir, por lo tanto,
que el conjunto KS de las funciones que van de S al campo K con las operaciones definidas es un espacio vectorial. ¿Ok? Entonces, lo importante cuando mostramos que un conjunto con ciertas operaciones es un espacio vectorial, pues a lo mejor el único cuidado en el que debemos prestar más atención es el hecho de saber cuándo estoy operando en el campo y cuándo estoy operando en el espacio, ¿no? O en el conjunto. Entonces, como que ahí es donde tenemos que poner más atención, en esa sutileza. Cuando estoy en uno y cuando estoy en el otro. Porque a veces nos confundimos y estamos en el espacio y queremos ocupar las operaciones del campo, que es como que lo más común. Estar en el conjunto o en el espacio y querer ocupar las operaciones del campo. Cuando, pues primero tenemos que irnos hacia el campo para poder ocuparlas y luego ya regresarnos por definición. Entonces estaba revisando por ahí ¿cómo se llama este libro? El Friedberg. Y pues ahí trae unos ejercicios que bien podríamos analizar. Por ejemplo, voy a poner este, que es de la primera parte, la primera sección. Sería el capítulo de espacios vectoriales. Entonces, si lo tienen, pues ahí lo pueden checar. Es el ejercicio 17 que dice que se ve el conjunto de todas las parejas ordenadas A1, A2, donde A1 y 2 pertenecen a F y F es un campo. Y se define la suma de los elementos de B, coordenada a coordenada. Y para todo elemento C del campo y todo elemento del conjunto B, se define el producto por escalar de esta forma. Aquí nos dice, ¿es B un espacio vectorial sobre F con estas operaciones? Justifica tu respuesta. Entonces, ¿es un espacio vectorial este conjunto B con las operaciones? Para ser espacio vectorial tendría que satisfacer las 8 propiedades. Si falla en una, pues ya fue, ¿no? Ya no es espacio vectorial. Entonces, si ustedes logran encontrar que falla en una, pues se argumenta eso, ¿no? O sea, no es porque falla esta. Y si no podemos encontrar alguna, entonces tenemos que empezar a probar todas. Porque lo más seguro es que sí sea espacio vectorial. Y a lo mejor en esa misma labor de estar demostrando todas, si encontramos una que no cumple, pues ya ahí paramos, ¿no? Y podemos decir que no es un espacio vectorial. Entonces, ¿será un espacio vectorial con estas operaciones? Yo creo que sí. ¿Sí? Vamos a ver entonces. Vamos a probar, por ejemplo, que A1, A2 más B1, B2 es igual a B1, B2 más A1, A2. La conmutatividad. Entonces, como la suma es entrada, pues podemos ver claramente que sí pasa esto, ¿no? Vamos a hacerlo rápido. B1, B2 es igual a A1 más B1, A2 más B2. Y como los elementos en las entradas son del campo, podemos conmutar ahí dentro de cada entrada, ¿sí? Dentro del campo. Y nos regresamos por la definición, ¿no?
B1, B2, más A1, A2. Ok. Agustín acaba de entrar. Sí, lo bueno es que acabó rápido, ¿no? La semifinal del Francia contra Bélgica, si no, estaríamos pendiente al partido y a la clase. Bueno, eso sí les gusta el fútbol. El segundo era la asociatividad. Entonces, A1, A2. Bueno, más B1, B2. Bueno, ahorita ya no estoy presentando a los elementos, ¿sí? De manera formal. O sea, sean estas tres parejas en el conjunto B, por demostrar que, pues, demostrar tal cosa y después ya, ¿no? Demostración. Me estoy borrando todo, bueno, me estoy saltando toda formalidad para fines prácticos, para hacerlo un poquito más rápido. Esto es igual aplicamos la definición dentro de los corchetes, entonces quedaría A1 más B1, A2 más B2, más el tercer elemento que es C1, C2. Nuevamente, por la definición, esto es igual a A1 más B1, más C1, A2 más B2, más C2. Y ahora en las entradas ya estoy en el campo, entonces ahí ya puedo asociar diferente, ¿no? Asociar de esta manera. A1 más B1 más C1, A2 más B2 más C2. Y ahora me regreso por definición, ¿sí? En cada entrada tengo suma de dos elementos. Los elementos AI, A1 y A2, más la suma de los elementos B2 más C2 y B1 más C1. Es decir, por definición sería esto, ¿no? Más B1 más C1, B2 más C2. A ver, ten un momento que ya. De repente se queda cargando mi aplicación. Aquí ya no va el último paréntesis, este ya me está sobrando. Y nuevamente aplicamos la definición ahora para la expresión que está en el segundo paréntesis, donde tengo suma en las entradas. Entonces queda 1, A2, más, y aquí ocupo corchetes para poner el primer elemento B1, B2, más C1, C2. Y pues sí, satisface también la segunda propiedad. Oye, ¿Sí? disculpa, se me acaba de ocurrir una razón por la que tal vez no es. A ver, ¿cuál es? No hay ningún elemento en el campo que sea como el uno, ¿no? Que al multiplicarlo por este se quede igual. Así es. ¿Ese cuál era? Era como la 5, ¿no? La propiedad 5. La 3 la va a cumplir y la 4 me parece que también. Porque creo que la 4 y la 5 son para la suma, ¿no? Y como la suma es la usual, no tenemos ningún problema. Sí, justo la 1, 2, 3, 4 son propiedades para la suma y como la suma es la suma usual, no tenemos ningún problema. En la 5 nos pide tener un elemento identidad. Entonces, justo es lo que tenemos que como que sospechar, ¿no? Si la suma es la usual, seguramente las primeras 4 operaciones pues se van a satisfacer sin ningún problema. El problema estaría en el 5, ¿no? Que me pide exhibir un elemento 1. Ajá, bueno, vamos a ponerle así. Existe un 1 tal que 1 por A1, A2, pues sea igual a A1, A2. Y pues eso no puede pasar por cómo está definida nuestra operación, ¿no? Nuestra operación producto por escalar.
Nos dice que cuando multiplicamos un escalar por uno de los elementos del conjunto B, la segunda entrada se hace 0. Entonces, aquí yo puedo tomar el 1 escalar, el 1 en el campo. Bueno, creo que le llama F en este caso. Y si multiplico, de hecho, no el 1, sino vamos a ponerlo así. Vamos a poner que para todo C en el campo, tenemos que C producto escalar por la pareja ordenada 1, 2 es igual a A1, 0. Bueno, creo que es C1, ¿no? Ah, no, A1. A1, 0. Pero esto es diferente de A1, A2, ¿sí? Por lo tanto, bueno, aquí sería como que por demostrar, ¿no? La existencia. Entonces, aquí ya concluiremos. Por lo tanto, no existe ese elemento 1 tal que pues satisface esto que queríamos acá, ¿no? Vamos a ponerle aquí control C, control V para hacerlo más rápido. Entonces falla esa propiedad. Entonces concluimos que P con las operaciones definidas no es un espacio vectorial. Aquí vamos a poner si no es un espacio vectorial. Muy bien. Entonces, justo cuando argumentamos que no es espacio vectorial, pues es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Buscar si falla en alguna de las propiedades de espacio vectorial. Si en un inicio, como lo hicimos, no ven alguna, pues sí, tienen que empezar a resolver, a demostrar todas las demás. Hay veces que se ocurre, no se puede ver a primera vista que en realidad falla alguna, pero pues una vez haciéndola, nos vamos a dar cuenta de que pues en realidad sí va a fallar una de esas, si es que no es espacio vectorial. Y lo mejor es pues ponerse a demostrarlas, a probarlas, a quedarse ahí como que pensando y a ver si de repente llegamos a ver algo, pues podríamos llegar a perder un poco de tiempo y pues mejor empezar a probar, ¿no? Empezar a hacer algo y en el camino pues si algo falla pues ya lo encuentro. Algo que no vea tan claro, resolviéndolo pues ya me va a salir, ¿sí? Va a salir a la luz. Entonces aquí está otro ejemplo similar también. Sigue, es el ejercicio 18. El conjunto B sigue siendo un conjunto de parejas ordenadas, donde los elementos son reales. Para cualesquiera dos parejas del conjunto B y un C escalar real, se define la suma de esta manera y el producto por escalar ahora es el producto usual, ¿no? Eso nos haría sospechar que entonces en el producto escalar, el producto punto, no, en el producto escalar. Sí, producto escalar, creo que en algunas ocasiones he estado diciendo que el producto punto, ¿verdad? ¿Qué me está pasando? El producto por escalar. Es producto por escalar. El producto por escalar es el usual. La suma es la que cambia, ¿no? Entonces, probablemente por ahí alguna de las propiedades de la suma no se cumpliría si es que no es un espacio vectorial. Pero ¿qué dicen? ¿Sí será o no será? ¿Fallará alguna? Yo hasta ahorita no veo algo en lo que no sea. Ok. Y si he estado diciendo producto interior, ¿verdad? Producto punto.
Creo que en las clases anteriores también, no sé. Bueno, ahí se me va el avión. Ok, pues vamos a probar, vamos rápido, sí, vamos viendo rápido. Tenemos A1 más A2 más B1 más B2. La primera es la conmutatividad. Entonces, esto por definición nos dice que es A1 más 2B1, coma, A2 más 3B2. Eso tendría que ser igual a esto de aquí, ¿no? A B1, B2 más A1, A2. Pero esto por definición sería B1 más 2A1, coma, B2 más 3 más, más 3A2. Entonces, de alguna de estas parejas que tengo aquí del lado derecho, ¿puedo llegar de una a la otra? ¿Puedo cerrar el ciclo de igualdad así? Es decir, son iguales esas parejas que tengo ahí, el A1 más 2B1, A2 más 3B2, es igual a la pareja B1 más 2A1, B2 más 3A2. A lo mejor para algunos casos de parejas A1, A2, B1, B2, a lo mejor sí, ¿no? Sí van a ser iguales. El problema es que nosotros queremos que se cumpla para todo, ¿sí? Para todo elemento de B. Y seguramente, pues, estos no van a ser iguales para todo elemento de B. Y se podrían agarrar ahí cualquier contraejemplo, ¿no? Ya se toman ahí un contraejemplo particular, que es quizá lo que necesitaríamos. Vamos a tomarnos 1, 2 más 3, 4. Voy a sumar estas dos parejas ordenadas. Y según la definición, esto es igual a A1, o al primer elemento de la primera pareja, más 2 veces el primer elemento de la segunda pareja, o vamos a ponerlo así, 2 por 3, coma, el primer elemento, digo, el segundo elemento de la primera pareja, más 3 veces el segundo elemento de la segunda pareja, que es 4. Y en este caso, esta pareja es la 1 más 6, 2 más 12, y es la pareja 7,14. Y si lo sumo al revés, 3, 4 más 1, 2, pues por definición esto es el primer elemento de la primera pareja más 2 veces el primer elemento de la segunda pareja, el segundo elemento de la primera pareja más 3 veces el segundo elemento de la segunda pareja. Y si resolvemos, pues nos queda 3 más 2, 4 más, y pues una comita, 4 más 6, y esto nos queda 5,10. Y evidentemente esas no son iguales. Y pues no cumplió desde la primera propiedad. Entonces, por lo tanto, el conjunto B con las operaciones definidas no es espacio vectorial. Y bueno, ahí terminamos con ese ejemplo. ¿Sí queda claro? Sí. Ok, entonces si es espacio demuestro todas. Si no, pues me limito a
a encontrar alguna que falle. Y pues para eso, si lo veo evidente, pues lo considero, y si no me pongo a desarrollar, ya que tarde o temprano pues tendrá que aparecer. Y bueno, habíamos comentado que íbamos a platicar un poco de subespacios. Un subespacio pues no es más que un subconjunto de un espacio vectorial que con las operaciones del espacio vectorial a su vez también es espacio vectorial. Aquí. Ay, ¿qué pasó? Creo que se quedó acá arriba. Ups. Acá, sí, aquí está. Como lo pegué 2 veces, quitamos eso. Este lo estoy tomando del Friedberg, que seguramente es la definición que les dio Cristóbal. La definición de subespacio. De subespacio. Vectorial. Entonces, un subconjunto W de un espacio vectorial sobre un campo F se llama subespacio de B. Si W es un espacio vectorial sobre F con las operaciones suma y multiplicación por escalar definidas sobre el espacio original. Entonces, es prácticamente como lo que habíamos mencionado. Todavía no las estoy subiendo, Agustín. Sí, tengo ese pendiente con ustedes. De hecho, las tengo que subir. Generalmente las subo a YouTube y les paso las ligas para que las puedan checar. La cosa es que ahorita no las he subido, pero sí las tengo que subir. Ok. Sí, entonces las voy a tratar de subir. Ya les había dicho que lo iba a hacer el fin de semana pasado, pero estuvo un poquito pesado. Ya no pude hacerlo. Así que yo espero que en estos días ya lo pueda hacer, porque ya se pasa un poquito la carga de trabajo en estos días. Sí, para que puedan ponerse al día si les falta alguna clase. Y justo en una de esas clases. Ok, sí. Sí, yo les aviso, yo les mando las ligas. Les decía, justo en una de esas clases anterior, lo vimos para anillos, ¿no? Cuando les hablé de el producto de copias de un anillo. Sí, me parece que era ahí. Sí, cuando veíamos su anillo, o era para grupo, ya no me acuerdo. Bueno, la cosa es que haremos que W, ¿sí? W subespacio de subconjunto de B espacio vectorial, con la suma, pero la suma restringida a W cruz W, y producto por escalar también restringido al campo, que le estoy llamando F, cruz W, es un espacio vectorial, ¿sí? O sea, demostrar que esta tercia es un espacio vectorial, pues sería probar las 8 propiedades para este conjunto con estas operaciones. O sea, lo que estábamos haciendo hasta ese momento, el ejercicio de probar las 8 propiedades. Sin embargo, seguramente en clase con Cristóbal ya vieron por ahí alguna proposición en donde eso se puede simplificar. ¿Sí? ¿Sí lo vieron? ¿Qué Sí. tienen que demostrar para que un subconjunto de un espacio vectorial, para comprobar que es un espacio vectorial también? Que está el 0 en el Ajá. conjunto y que cumple las 2 cerraduras.
Así es. Entonces ahí si tienen el feedback, pues por ahí aparece este teorema, ¿no? Entonces se ve un espacio vectorial en W, un subconjunto de B. Entonces W es un subespacio de B, sí, solo si las siguientes tres condiciones se cumplen para las operaciones que se definen en B. Entonces son justo lo que me dijeron, ¿no? Tenemos que cerciorar que el 0 esté en W para que un conjunto de un espacio sea subespacio, es necesario que esté el 0. Entonces, si les dan ejemplos de prueba, si esto es un subespacio vectorial, pues lo primero es probar que el 0 está. Si el 0 no está, pues ya acabé. Y después, pues lo que me dijeron también, que tanto la suma como el producto por escalar, ya restringidos a W, que son las operaciones que habíamos hablado aquí arriba, pues son cerradas. Y justo la demostración del teorema, pues es mostrar el sí solo sí. Que a partir, bueno, más bien, que de las 8 propiedades de espacio vectorial podemos deducir esas 3. Creo que esa implicación es la más sencilla. Y la otra es que a partir de estas 3 hay que deducir las 8 propiedades de espacio vectorial. Y esa es la que es un poquito más complicada. Pero si ya lo vimos, pues ya lo tenemos, ya lo podemos ocupar. Y entonces si me piden demostrar que algo es un espacio vectorial, pues ya ya es más sencillo, porque ya lo que tengo que hacer es demostrar 3 propiedades para el conjunto propuesto y no estar probando las 8 propiedades. Me dijeron que ya vieron estuvieron hablando un poco del generado, ¿no? El espacio generado. Sí. ¿Sí? ¿Cómo lo definieron? Empezaron, por ejemplo, aquí está el teorema, el que le sigue en el feedback, que es el teorema 1.4, que dice que cualquier intersección de subespacios de un espacio vectorial es un subespacio vectorial. ¿Vieron este teorema? Sí. Sí. Ok. Entonces, justo el generado es la intersección de todos los subespacios que contienen al conjunto, ¿no? Si yo hablo de un conjunto, un subconjunto de B, y quiero hablar del espacio generado por B, digo, del espacio generado por ese subconjunto de B, perdón, el generado, pues es justo la intersección de todos los subespacios que contienen a ese subconjunto, ¿no? Es decir, sea, no sé, vamos a ponerle, otra vez vamos a ocupar el W. El W subconjunto de B, B espacio vectorial. Si tenemos un subconjunto de B, entonces W, o más bien, el generado, ¿utilizaron esta notación? ¿O utilizaron esta notación? La primera. Ok. Sí, cualquiera de las dos es válida. La de arriba es más usual en lineal. La de abajo es el span, el generado. Es justo la intersección de todos los, ¿cómo le llamamos? De todos los U. Tal que U es subespacio de B. Ah, por cierto, también en subespacio, estamos usando esta notación, supongo yo, ¿no? También, que en este caso diríamos que W es subespacio de B y lo pondríamos así. ¿Sí? ¿Sí es cierto? Sí. Ok, entonces para estar todos en el mismo idioma.
subespacio de B y además W tiene que ser subconjunto de U. Así definiríamos al generado por el conjunto W, subconjunto de B. Es la intersección de todos los subespacios de B que contienen a W. Y se dice que es el subespacio más pequeño que contiene a W. Así como lo hacíamos en los anillos también, cuando hablábamos del generado. No me acuerdo si fue en anillos, pero sí les hablé un poco del generado según yo, o a lo mejor estoy mal. Pero justo es eso, es el conjunto más pequeño. En este caso, el subespacio vectorial más pequeño que contiene a W. Si suponemos que existe otro, vamos a llegar a la conclusión de que este también contiene a W. Entonces W va a ser el más pequeño. Y bueno, ahora sí que lo que nos interesa a nosotros es hacer ejercicios. Vamos a poner estos, ¿sí? Vamos a hacer algunos de estos para que practiquemos un poquito. También son del Friedberg. Sé que ahí los pueden encontrar. Si es de la sección de espacios, este es de la sección de subespacios vectoriales. Es el ejercicio 8. Y se determine si los siguientes conjuntos son subespacios de R3 bajo las operaciones de suma y producto por escalar, pues, las usuales en R3, y justificar las respuestas. A ver, el primer inciso, el inciso A es subespacio de R3, ese conjunto. Dice que son todo el conjunto de todas las tercias ordenadas de R3, tal que el primer elemento es 3 veces el segundo y el tercer elemento es el inverso del segundo. ¿Será o no será? ¿Será o no será? Yo creo que sí es. Además, el espacio de R3, pues es el espacio tridimensional, ¿no? ¿Quiénes son los posibles subespacios de R3? R3 es un espacio vectorial de 3 dimensiones. Entonces, sus subespacios, ¿qué dimensiones pueden tener? Pues pueden ser las rectas por el origen y Pueden los ser, planos por el origen. exacto, rectas por el origen, planos por el origen. Y el 0 y R3 mismo. Así es, R3 mismo y el conjunto que contiene al 0. Esa es una buena tarea, de probar que el conjunto que contiene al 0 es un espacio vectorial con las operaciones 0 más 0 igual a 0 y escalar por 0 igual a 0. Sería una buena tarea ahorita. La anoto por acá para que la hagan de tarea moral. El conjunto que contiene al 0 es espacio vectorial. Sería como que probar, ¿no? Con las operaciones 0 más 0 igual a 0 y C, producto por escalar 0, pues igual a 0. Esto para toda C en el campo. Vamos a poner K campo. K, un campo. Y como que probar eso, ¿no? Sería una buena tarea. Tarea moral. Ahí está. Y ahora sí. Entonces, si este conjunto W1 que tenemos ahí
es una recta por el origen, un plano por el origen o R mismo, R3 mismo, o el conjunto que contiene el 0, pues va a ser subespacio vectorial de R3. Si no es así, pues entonces, pues no sería subespacio. Entonces, los elementos de W, entonces, vamos a verlo así primero, ¿eh? Si A1, A2, A3 está en R3, bueno, más bien lo quiero en W1. Vamos a analizar los elementos de W1. Si está en W1, entonces, pues me dice que el primer elemento es 3 veces el segundo. Entonces, la primera entrada es 3A2. La segunda es A2. Y me dice que la tercera entrada es el inverso de A2. Es menos A2. Ahí está. Y como en este caso R3, los elementos de R3 son escalares, es decir, pondría aquí la observación, donde A1, A2 y A3 son escalares, son reales. Entonces, esta tercia que tengo aquí, este vector que tengo aquí, yo lo puedo escribir como A2 por 3 por 1 por menos 1. ¿Sí están de acuerdo? Ahí lo único que estaría haciendo sería definir el producto por escalar. La definición de producto por escalar. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces, lo que tengo es, si yo pienso en mi espacio R3, aquí tenemos X, Y y Z, pues lo que estamos viendo o lo que estamos teniendo aquí es el vector 3, 1, menos 1, que sería, voy a tratar de graficarlo, 3, 1. Déjenme ver qué tal ando con las gráficas. Entonces nos vamos para acá, luego nos vamos para acá, y después hacia arriba, ¿cuánto es? Digo, de hecho sería hacia abajo. Entonces déjenme cambiar. Ya se me acabó el tiempo, ¿eh? No, déjenme acabar a ver si puedo acabar el dibujo. Y aunque no demuestre yo las propiedades del subespacio vectorial. Entonces aquí sería el eje Z hacia abajo. Ahora tengo que encontrar ¿qué? Z menos 1, entonces sería como que 1 hacia abajo. Entonces sería algo así, ¿no? Voy a irme 1 hacia abajo, 1 hacia abajo, algo así, 1 hacia abajo, y como que cierro hacia acá, ¿no? Entonces justo el vector que quiero considerar, pues como que tiene su, visto como una flecha, pues termina justo en este punto, ¿no? En el 3, 1, menos 1, que sería como que trazar aquí el vector. ¿Y qué es lo que estoy haciendo cuando tomo ese vector multiplicado por un escalar A2? ¿Qué es lo que conseguimos multiplicando al vector por escalares A2? ¿Sí? Esto pasa para todo A2 escalar real. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando multiplicamos un vector por un escalar? O por... Hacemos toda la recta. Exacto. Estamos generando toda una recta. Uy, ahí sí va a estar complicado. A ver. Algo así. Bueno, vamos a girarla para que sea... Déjenme trazarla afuera y ya mejor nada más me la llevo para allá. Así está, y ya nada más la giramos. Que se entienda más o menos.
Ahí está. Entonces, cuando multiplico el vector por cualquier escalar de R, si quieren pensar por todos los escalares de R, pues lo que voy generando es la recta, ¿no? La recta definida por ese o generada por ese vector. Ujú. Es decir, lo estoy estirando, lo estoy acortando y le estoy cambiando el sentido. Puedo llegar a cualquier punto de esa recta para un cierto escalar muy particular. Ujú. Entonces, aparentemente, eso sí va a ser un espacio, un subespacio vectorial de R3, ¿sí? Habría que probarlo. Ujú. Entonces, aquí es donde empezaría nuestra demostración. Ujú. Pero pues ya esa la hacemos la siguiente semana, ¿sí? El martes terminamos esta demostración, analizamos los otros subconjuntos y mientras igual voy buscando más ejemplos para seguir haciendo. Si ustedes gustan buscar ejemplos también de espacios, subespacios, y quieren que los veamos en clase, pues búsquenlos y el mismo día de la clase me dicen, oye, yo tengo este ejemplo, vamos a verlo. Pues lo checamos. Ujú. Aquí lo importante es que hagamos la mayor cantidad posible de ejercicios. Ujú. Entonces, ¿tienen alguna duda de lo que vimos ahorita? No hay duda. Ok. Si no hay dudas, entonces los veo el martes.